Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la ya novena de las conferencias, nuestra 10ª cita, comprendidas dentro de este ciclo de conferencias que se ha denominado Atrévete a sentir. Con esta conferencia cerramos este primer trimestre de este ciclo que hemos dedicado a lo más cercano, a lo nuestro, a Albacete, aunque después de Navidad todavía tendremos una cita más con este epígrafe de lo más cercano, lo nuestro, Albacete. Nos vamos de vacaciones de Navidad, nos despedimos de este año, de 2017, como decía Carmen, con una conferencia, ya lo verán ustedes, de calidad, de esas que dejan un grato recuerdo, un sentimiento, de esas que nos vamos y nos despedimos de este año y nos despedimos de este ciclo de conferencias con un sentimiento muy reconfortante. De cercanía, porque si hay algo muy nuestro, es el comercio, muy de Albacete, y si hay algo, y si hay alguien muy cercano, ese también es Víctor Hernández, muy nuestro y muy cercano. La mayoría de ustedes seguro que lo conocen, porque él ha sido el rostro de casi todas las televisiones locales de Albacete, Visión 6, Localia Televisión, Albacete TV. Ha sido también la voz de muchas de las cadenas de radio con presencia aquí en Albacete, Onda Cero, SER, COPE. Su firma también ha aparecido en algunas publicaciones, como seguro que la recuerdan, la revista La Voz. Víctor Hernández es desde hace unos años el director de comunicación y de relaciones institucionales de El Corte Inglés. Y eso, bajo mi modesto punto de vista, creo que se ha notado. Y se ha notado bastante. De verdad pienso que no había mejor opción, porque Víctor, lo decía antes, es muy nuestro, es muy cercano. Es sencillo. Víctor es una persona de sonrisa amplia, de ojos cómplices, de abrazos reconfortantes, una persona que comprende. Pero también es creativo, es ingenio, es saber estar, es aprovechar la ocasión, es profesionalidad. Es un gran comunicador y una persona que sabe relacionarse con los demás y sabe hacer sentir muy bien a los que le rodean. Gracias, por tanto, a Víctor Hernández. Yo creo que El Corte Inglés, gracias también a él, a Víctor, ha conseguido implicarse en la sociedad albaceteña hasta tal punto que gracias a él la Navidad se ilumina mucho más, una parte de la ciudad se ilumina mucho más. También corremos de otra manera en la San Silvestre. Los trabajadores hacen piña y corren en carreras de empresa. Existen noches mágicas en Albacete y el comercio, en líneas generales, se hace mucho más humano y mucho más solidario. Así que por todo esto, muchas gracias. Y bueno, y precisamente de comercio, de tradición comercial, de la importancia de Albacete como generación de una actividad ligada a la pequeña tienda, que poco ha ido progresando, nos hablará Víctor Hernández, del que, si me lo permiten, ya solo voy a dar unas pequeñas pinceladas. Las otras eran mucho más personales y estas, bueno, pues son más profesionales, más ligadas a su currículum. Víctor Javier Hernández García es diplomado en Interpretación y Artes Escénicas por la Escuela de Teatro Clásico de Almagro. Su experiencia profesional, ya les adelantaba, vinculado al mundo de la comunicación, del marketing y de la publicidad, comienza en 1994, cuando dirigió el Departamento de Marketing y Publicidad del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Después fue productor en España de la cadena de televisión BBC, encargándose del programa Sueños World Spanish. Entre 1995 y 1998 fue colaborador en COPE Albacete. Víctor Hernández, lo decía, ha sido un rostro muy conocido en Albacete en la televisión local, por ejemplo, tras su paso por el programa Con Víctor a las 6 en Visión 6 Televisión. Ya a partir del año 2000 se hizo cargo de la programación infantil y juvenil en Televisión Albacete, cadena en la que también ejerció como redactor de informativos y de otros contenidos. Y además una tarea que simultaneaba con sus colaboraciones en Onda Cero Albacete. En 2003 pasó a ser redactor de informativos en Cadena SER y en Localia Albacete. Y a partir de 2005 y hasta 2008 fue director de medios en Radio, Prensa y Televisión, empresa asociada al Grupo Vocento en Castilla-La Mancha, donde dirigió Albacete TV, Radio, Televisión Castilla-La Mancha y la revista La Voz.
Ya desde 2008, Víctor es director de Comunicación y de Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Albacete. Por último, ya solo decir que Víctor Hernández ha sido uno de los, o yo creo que voy a añadir, el mejor director que he tenido hasta la fecha, porque siempre ha sabido, bueno, es que me lo va a permitir porque yo he trabajado con Víctor y yo hemos trabajado muchos años y lo tengo que decir. Siempre sabe tratar a todo el mundo por igual, sin clases, sin distinciones, y con él no lo sientes como un jefe, lo sientes como un compañero, como un cómplice que te ayuda a crecer y te ayuda a desarrollarte profesionalmente. Así que, Víctor, de nuevo, gracias por ser como eres. Y ya sí, les dejo con Víctor Hernández, no sin antes adelantarles. Después de vacaciones nos vemos con la conferencia el 15 de enero de la arquitecta Carmen Real Tomás, que nos hablará del arquitecto Francisco Jareño y Alarcón. Así que les dejo ya con Víctor Hernández y muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Después de escuchar todo esto, la verdad es que, vamos a ver, cuando uno escucha un currículum, ahí está escrito en un papel pequeñas colaboraciones en medios de comunicación. Y luego, en el fondo, pues sí que yo me reconozco, creo que todo se podría resumir como pues trabajo, empeño, y yo he sido y seré con Víctor a las 6, que creo que es el trabajo más importante que he hecho, que ahora está en el Corte Inglés. Bueno, pues muchísimas gracias, María José, de verdad. Se pone uno, le suben los colores, ¿no? Cuando hablan también de uno, de repente, además no se lo espera. Yo quería empezar agradeciendo, por supuesto, la introducción que ha hecho María José y luego agradeciendo a Carmen y a Luex, pero en la figura de su presidenta, de Carmen, y creo que antes de contar cualquier cosa que haya que contar esta tarde, hay que dar la enhorabuena a la asociación por tener este ciclo de conferencias maravilloso. Yo alguna vez lo he comentado con Paco Ortuño, de Global Caja. El Corte Inglés está aquí apoyando la labor de Aluex y Global Caja también, porque hay que estar, porque no hay una asociación que demuestre tanto empeño y ponga tanto trabajo y tanta ilusión en organizar de conferencias, con lo difícil que es en una ciudad como la nuestra, donde de repente hay días como el de hoy en el que pues, hace más fresquito de lo habitual, ¿no? y uno pues podría estar tranquilamente en casa. Antes de empezar, también dar las gracias, veo aquí a gente de comercio que sabe mucho de comercio. Vicente Monpó, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. También representación de Albacete Centro, una de las asociaciones comerciales que tenemos en la ciudad y que más está haciendo por Albacete en los últimos tiempos. Bueno, yo he querido poner aquí esta foto y que esté detrás de mí porque creo que es la clave de todo. No voy a contarles la historia del comercio de Albacete porque ustedes han vivido la historia del comercio en Albacete. La mayoría tienen más años que yo y sabrían contarme perfectamente cuáles son los comercios que había en la ciudad. Yo lo que sí, y me voy a centrar en la época, hemos puesto un título que algunos me preguntaban, de Galerías al Corte Inglés, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué todas las grandes superficies quisieron instalarse en Albacete? Esa es la pregunta a la que yo voy a intentar dar respuesta esta tarde. En eso tiene, por supuesto, mucho que ver, hay dos factores. Uno, del que siempre se habla, el factor geográfico. Albacete es nudo de comunicaciones, está geográficamente ubicado en un lugar excelente, es un cruce de caminos, ¿no? Se ha hablado muchísimo de la Feria de Albacete y de cómo se desarrolló esta ciudad. Se desarrolló a partir de una feria y de comercio. Aquí no tenemos grandes empresas, ojalá hubiese alguna más, ¿no? Pero es verdad que hemos conseguido ser la capital más grande de Castilla-La Mancha y fijar un núcleo de población importante en base a los servicios y en torno principalmente, o por lo menos como factor muy importante de la ciudad, al comercio. Entonces, antes de nada, dar las gracias, y le pongo cara con Vicente porque lo tengo delante, a todos los pequeños comerciantes que supisteis, que creísteis en Albacete, que lo hicisteis tan bien y que lo seguís haciendo tan bien y que habéis conseguido que Albacete sea, a lo largo del tiempo, un gran foco de atracción comercial. Nosotros, los grandes, y ahí hablo ya representando a mi empresa, al Corte Inglés, no hicimos más que venir porque vosotros pusisteis la semilla. De hecho, cuando uno mira el mapa, no nos vamos a salir mucho de nuestra comunidad autónoma,
pues es incomparable el número de negocios y de grandes superficies que hay en Albacete con el que hay en Cuenca, en Ciudad Real, en Guadalajara o en Toledo. Están más cerca de Madrid y están en el centro de la península, pero no tienen toda la oferta comercial y de grandes superficies que tenemos aquí en Albacete, porque tampoco tenían ese gran tejido de pequeño comercio especialista que siempre hemos tenido en esta ciudad. Decía que he querido que esta foto estuviera aquí todo el tiempo porque bueno, pues es un poco, yo lo he cogido como el inicio de lo que quiero contarles esta tarde. Fontecha y Cano, lo conocen todos, en la calle Ancha, en Tesifonte Gallego. Hoy tenía mis dudas, porque yo no lo he vivido, entonces yo nací en 1973 y entonces ya estaba el nuevo Fontecha y Cano, que es el que está enfrente, ¿no?, de esta foto que tenemos aquí, que pueden ver. Pero entiendo que todo empezó aquí, los almacenes de Fontecha y Cano, y alguno de ustedes ya me lo ha dicho esta tarde, que sí, que ahí también pues fue el principio un poco de los almacenes. Yo nací en la clínica de Santa Cristina, en el sanatorio de Santa Cristina. Luego viví en la calle Dionisio Guardiola. Después estuve unos años en La Roda, pero enseguida me vine a Albacete, o mi familia se vino aquí a Albacete, y luego el resto del tiempo he vivido en la calle del Rosario y la calle del Tinte. Tengo recuerdos, pues muchísimos recuerdos de, no sé, Hernández, Ultramarinos Hernández, por ejemplo, que estaba en la calle Tesifonte también, y lo tengo ahí, y les podría contar todos esos recuerdos de pequeños comercios que yo tengo. Pero como les decía, supongo que esos recuerdos los tenemos todos. Los míos serán además más frescos o más jóvenes, ¿no?, de alguna manera, y creo que no debemos centrarnos esta tarde en esa historia. Pero sí que he querido poner un pequeño vídeo, dura un minuto, le voy a dar ahora mismo, lo vamos a ver, y a partir de ahí arranca mi historia. Ahí se va a ver desde que Fontecha y Cano se trasladó enfrente, era el año 1972, el edificio sigue estando tal cual, exactamente igual. Ese Fontecha y Cano luego pasó a ser otro gran almacén y ahora es una tienda de moda. Vamos a verlo en imágenes. Soy capaz de hacer funcionar esta cosa, que siempre fallan, pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que es darle al play y ya está. Ahí. Y no hay más, decía yo que era un minuto. En un minuto se resume, al final, la gran historia, como yo lo he llamado, quiero pensar, desde que Fontecha y Cano trasladó su sede desde aquí, desde donde la tenían, hasta la acera de enfrente, en Tesifonte Gallego, y en 1972 se crearon los primeros grandes almacenes aquí en Albacete. Las primeras escaleras mecánicas, también, que era todo un símbolo, al más puro estilo de cualquier Corte Inglés de los que había en la capital. Eso no pasó en todas las ciudades, en todas las capitales de provincia que había en España. Aquí en Albacete, por no decir, nombro a Fontecha y Cano, pero a los 4 años, Almacenes Navarro también puso otra escalera mecánica y de hecho sigue estando, y también hay que darle las gracias por ser unos adelantados de alguna manera. Ahí el pequeño comercio empezó a convivir y es la etapa realmente de la que podemos hablar y de la que yo, en representación también de la empresa en la que estoy, puedo hablar, que es la etapa de convivencia entre el gran almacén, el gran formato y el pequeño comercio especializado de la ciudad de Albacete. Ese comercio especializado, de calidad, que ha sabido adaptarse durante mucho tiempo y que quizá ahora estemos en un momento crítico, pero en un momento crítico, y soy muy optimista sobre Albacete, y creo que Albacete tiene un futuro enorme
comercialmente hablando. Pero sí que es verdad que vamos a llegar desde el año 72 hasta ahora, y a lo largo de todas las imágenes que hemos visto nos damos cuenta, a un momento de saturación en la ciudad de oferta comercial, y por otra parte ha entrado en escena un competidor que nadie esperaba y que hace 10 años no existía, es Internet. Hoy en día todos podemos, desde el sofá de nuestra casa, tranquilamente y a golpe de móvil, ya ni siquiera de un ordenador ni de una tableta, no, en nuestros propios móviles, que todos ustedes tienen, porque aunque algunos se negaban a tener un móvil grande, ahora han acabado teniéndolo porque tiene WhatsApp y así te comunicas con la familia, pues al final ese es un canal importantísimo de venta. Entonces, sí que es verdad que el pequeño comercio, ¿verdad, Laura?, tiene que adaptarse de alguna manera a las nuevas circunstancias. El breve repaso que hemos visto las imágenes que iban lentas, pero de todas formas, por si a alguien se le ha pasado algo, pues recordar cómo ha sido cronológicamente esta apertura de grandes superficies en la ciudad. En principio, Fontecha y Cano, 1972. A los 4 años, Almacén en Navarro, abre sus puertas también. Hemos visto en las imágenes de Simago en construcción, que eran de 1975, en el 77 ya abrió sus puertas definitivamente y empezó a cambiar. Fueron esos años en los que se hizo aquello que no se debía haber hecho nunca con la calle ancha, por cierto, de Albacete, pero supongo que ya algún arquitecto o arquitecta lo habrá contado en otra conferencia, ¿no?, lo que pasó en nuestra ciudad en esos años. En 1981, Galerías Preciados, que estaba aprovechando para expandirse, sobre todo en capitales de provincia donde no tenía presencia el Corte Inglés, que era su gran competidor entonces, abrió su primera tienda en La Cava, en la calle de La Cava, en Villacerrada. Todos recordamos aquello porque ahí sí que ya podemos empezar a hablar, ya no es un gran almacén de aquí, de Albacete, surgido por comerciantes de Albacete que apostaron y que querían hacer algo más grande, no. Ya la primera gran cadena, al margen de Simago, que se le podía considerar menor, y que me perdone Simago, porque también lo hemos vivido todos, pero es verdad que ya la llegada de Galerías es un punto y aparte. Empezamos ya una nueva historia en la que cambian las reglas, sobre todo para el pequeño comercio. Les podría contar conversaciones con los Sevilla, por ejemplo, que eran los zapateros de Albacete, ¿no?, y que tenían varias zapaterías, las han tenido desgraciadamente hasta hace pocos años que ya han dejado de existir, pero lo que supuso ese cambio de tener que competir con el gran almacén. El gran almacén, al final, tiene poder porque compra mucho. Como compra mucho, puede negociar esos precios y, por tanto, puede vender más barato o hacer ofertas impensables para el pequeño comercio. Para el pequeño comercio de aquel entonces. Pero ahí hubo que empezar a adaptarse. Porque la gran ventaja que tiene el pequeño comercio, y eso sí que la tiene ahora y la sigue teniendo y la va a seguir teniendo el pequeño comercio de Albacete, es que puede hacer lo que quiera en 5 minutos. Una estructura grande de una gran superficie puede de repente hacer una muy buena oferta en copas y que la copa valga 1 euro. Bueno, 1 euro ya creo que es hasta cara, ¿no?, porque tal y como han ido bajando los precios. Pero bueno, el pequeño comerciante, para cambiar el precio de sus artículos, solo tiene que decidirlo y hacerlo en ese momento. Y puede hacer una oferta más competitiva que la que tenga el gran almacén. Y luego tiene una ventaja sobre el grande, y es el servicio y la atención. Eso es lo que nunca se puede abandonar en un pequeño comercio. Es lo que los grandes comercios, lo que el Corte Inglés copió en su día de los pequeños comerciantes. Hay que atender y poner al cliente por encima de todo, y eso lo supieron entender los pequeños comerciantes de Albacete y lo han sabido entender durante muchísimas décadas. Por eso, Albacete se convirtió en el gran foco de atracción comercial que es hoy en día. Y cuando hablo de foco de atracción comercial, no me refiero a que los que estamos aquí, vivimos en la capital, compremos en la ciudad, eso es lo lógico y es lo normal, ¿no? Al final, el foco se produce porque hay muchos comercios y que dan muy buen servicio y atraen a las poblaciones de la provincia y de las provincias colindantes. Albacete por sí solo no debería, ni viéndolo en un mapa, pues no tiene lógica que tenga tanta oferta comercial. Tampoco la tenía en los años 80, pero
sí que la tenía cuando tenías en cuenta que había todo un sur de la provincia de Cuenca, y cuando decimos sur es que llega hasta la capital, porque hay gente de Cuenca capital que se desplaza aquí, se ha desplazado aquí históricamente también a comprar, pero sobre todo vamos a hablar del sur de Cuenca, Quintanar, y subimos un poco, Quintanar, del que sabe mucho María José, por cierto, y hasta Mota del Cuervo, ¿no? Podríamos llegar. Eso es una zona clara de influencia del comercio albacetense. Pero también, por el oeste, tenemos la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real podría haberse convertido, la capital, en núcleo de atracción para todos esos municipios que tienen su provincia, pero no se ha llegado a convertir nunca en un foco de atracción comercial, ni Ciudad Real ni Cuenca. Levante es otra historia. Ya competir con Murcia y con Alicante, claro, es que nos falta playa y nos falta sol. Pero sí que es verdad que aún así el pequeño comercio supo atraer incluso hasta los vecinos de Llín. Y de Almansa y de Caudete Caudete es más difícil. Pero Almansa y Ellín, que son dos poblaciones muy, muy, muy difíciles, porque tienen a la misma distancia Albacete y Alicante, o Albacete y Murcia, y evidentemente son capitales más grandes, pues también no nos han llegado a abandonar, nunca han llegado a abandonar Albacete al final como referencia. Y luego el comercio supo adaptarse también a lo que venía. El hecho de ser capital de provincia pues hacía que las personas de la provincia tuvieran que venir aquí a hacer trámites administrativos. Era muy buena ocasión para mostrar el producto que tenían, para atenderles estupendamente y para fidelizar clientes. El caso es que todo eso está cambiando. Eso está cambiando porque ahora los trámites se hacen desde casa también con un móvil, porque cada vez hay más servicios que se han descentralizado y ya no hace falta venir a la capital, y luego sobre todo porque hoy en día los transportes han evolucionado tantísimo que con la red de autovías que tenemos y con la red ferroviaria que tenemos, pues hoy tranquilamente alguien de Llín puede pensar si venir a pasar la tarde aquí a Albacete o pasarla en Madrid, pero así. Bueno, quizá el de Llín no, porque con el AVE pues están un poquito más para atrás. Pero bueno, toda la zona de Levante, pues sí, ¿no? Y luego las autovías existen y están ahí. Entonces, ahí es donde el pequeño comercio se quedó un poquito atrás. Pero mientras que ellos se quedaban un poquito atrás, las comunicaciones y las vías de comunicación iban creciendo, iban haciendo que Albacete estuviera cada vez mejor comunicado para venir aquí, pero también para que nos marcháramos de aquí de alguna manera. Mientras tanto, además, se fueron abriendo las grandes superficies. Lo veíamos ahí en el vídeo y bueno, pues vino Galerías Preciados en el 81, pero es que Galerías tardó meses en abrir un segundo centro en Albacete, porque vio una oportunidad estupenda con Fontecca y Cano en la calle ancha de Albacete, que era la calle principal, y decidió que no tenía por qué construir otro edificio, sino que buscó una solución pues mucho más lógica y mejor. Es que compró Fontecca y Cano. De hecho, y a nivel anecdótico, decirles que aún quedan pocos, pero aún quedan algunos empleados en el Corte Inglés que empezaron su contrato, ellos empezaron a trabajar en Fontecca y Cano. Pasaron de Fontecca y Cano a Galerías Preciados, cuando Galerías compró la empresa, y luego pasaron al Corte Inglés y siguen. Hay algunos poquitos, pero siguen quedando todavía. 1982. Bueno, vivíamos relativamente cómodos con Galerías Preciados. El pequeño comercio seguía viviendo relativamente cómodo con el gran almacén, porque Galerías, pues bueno, era una opción, ¿no? Y Simago estaba ahí, que siempre lo nombramos, pero Simago nunca ha llegado a ser una gran superficie de verdad. Ojalá estuviera. Simago hubiera estado muchos años más y no hubiera estado cerrado el local de la calle ancha, que sinceramente creo que es muy malo para todo el comercio de Albacete. Los dos locales que había cerrados, ahora ya Inditex ha abierto uno en el antiguo Simago, pero Legorburo es un edificio que hay que apostar por él de alguna manera y rehabilitarlo y poner menos trabas para que los comercios que han interesado, las cadenas que se han interesado a lo largo de estos años en instalarse en ese edificio, incluido el Corte Inglés, por cierto, pues hayan visto que había muchísimas trabas administrativas al final y era más cómodo irte a otro sitio y colocarte en otro sitio. No son incisos. Al final, lo decía María José, soy muy cercano. Entonces, normalmente no me gusta escribir 15 folios seguidos
Me gusta escribir 15 ideas y luego desarrollarlas, que es lo que voy haciendo esta tarde con ustedes. Y además quiero que quede tiempo para que podamos también pues, compartir opiniones o contestar alguna de las preguntas. Bueno, el gran cambio, decía yo, hubo un primer gran cambio ahí en el 72, empiezan los grandes almacenes, ya vamos por el 81, 82 con Galerías Preciados, seguíamos más o menos cómodos en Albacete, pero en el 90 ahí ya sí que de verdad abre un gran centro comercial con un hipermercado, que ya es otro formato diferente. Cuando se instaló Prica en Albacete y decidió hacerlo al lado del barrio de Pedro la Mata, aquí en Albacete, yo ya sí que lo recuerdo, con cierta edad, para tener criterio, y decía, ¿cómo se ha puesto ahí Prica tan lejos? Y está más para allá de Pedro la Mata. Bueno, pues fíjense, la apuesta de Prica en su día fue tan buena que hoy en día está totalmente integrado en la ciudad y ahí está dando guerra todavía el centro comercial Los Llanos, ¿no? Que, por cierto, ha sufrido alguna remodelación, pero le falta por hacer alguna más y la harán en breve también. No se preocupen que las grandes superficies, cuando ven que se quedan atrás, vuelven otra vez a reinvertir dentro de sus centros comerciales para no perder comba. En 1990, como decía, se inaugura 6 de junio, se inaugura Prica. Fue tal el impacto en la ciudad que hoy en día, y yo esto de chascarrillo se lo digo siempre al director del actual Carrefour, le digo a Alejandro, tú aquí, o Miguel Ángel, es el que hay actualmente, Miguel Ángel, tú aquí, mucho Carrefour, pero cuando preguntes en Albacete, di que trabajas en el Prica. Porque se sigue diciendo el Prica. ¿Por qué? Pues porque fue algo realmente impactante en la ciudad. Al fin y al cabo era el primer hipermercado que se instalaba aquí. Pero no solo fue la primera gran superficie que se instaló en Albacete, es que fue la primera gran superficie como tal que se instaló, el primer hipermercado que se instaló en Castilla-La Mancha, en toda la comunidad autónoma. Claro, Albacete además ha ido creciendo en población durante estos años. Ya en 1990 no tenía la población que tenía en 1972, había ido creciendo. El pequeño comercio seguía especializado, seguía dando guerra, pero ya miraba un poco de reojo para ver qué es lo que estaba pasando con estas grandes superficies. Ahí empezaron las primeras quejas, yo creo, ¿verdad, Vicente? Siempre se ha quejado el pequeño comercio por la instalación de grandes superficies. Pero había dos opciones, o dejar que en Albacete, que era el sitio donde querían venir las grandes superficies, se instalaran, o otra opción, que era cerrarse en banda, como en algunos municipios se hizo en su día, y no permitirlo. Esos municipios hoy en día no tienen el nivel de desarrollo comercial que tiene Albacete. Pero es que al pequeño comercio, a la larga, tampoco le ha beneficiado, porque ahora el que antes tenía que venir, y volvemos al de Quintanar o al de Tarazona, que tenía que venir aquí a hacer un trámite administrativo, pues ahora, en realidad, con el coche tarda, bueno, es que la gente vive en Tarazona y trabaja aquí, de hecho, y van y vienen todos los días, algo que era antes impensable. Antes los maestros se iban les daban un destino y se iban a vivir allí, ahora no. Ahora los maestros van y vienen, prácticamente todos, a no ser que les toque Yeste o les toque Nervio, ¿no? El caso es que las poblaciones donde no se instalaron las grandes superficies, pues se han quedado atrás y esto es así y se demuestra claramente, incluso Ciudad Real, con la llegada del AVE, que el que les cayó el AVE, de casualidad, porque estaban de camino entre Madrid y Sevilla y tienen AVE desde 1992, pues tampoco tienen ese nivel de desarrollo o no han podido crecer exponencialmente tanto como se preveía, porque no tenían luego realmente, ni habían fijado población previamente en esos años en los que Albacete estaba creciendo. Ciudad Real, pues bueno, empezó a arrancar un poquito a partir del 92 y con la llegada del AVE. Comercialmente era una ciudad básica, tenía lo mínimo. Yo me acuerdo que había un hipermercado que se llamaba Pan de Azúcar, que aquí ni lo conocimos. Y que, bueno, pues era pues como hablar de Simago, menos que Simago, al final, ¿no? Pues no era realmente el gran formato de Prica y la apuesta porque en Albacete hubiera un hipermercado de verdad. Bueno, esto no se paró porque evidentemente todo el mundo veía negocio y seguían viendo negocio en nuestra ciudad. Y ahí contesto una pregunta que muchas veces me hacen hoy en día y es, bueno, pero estáis tantos. Y en Albacete tenemos el Corte Inglés y tenéis 2 centros, además, en Albacete.
Y resulta que está Inditex con todas sus tiendas. Luego, además, está Alcampo, está MediaMarkt, está Carrefour, está, pues me dejaré a alguien, Toys R Us, está Decathlon. Está prácticamente toda la oferta realmente importante que hay en cualquier ciudad grande. No es que nosotros seamos pequeños, que Albacete es la mejor ciudad del mundo, y yo siempre lo digo, somos una ciudad media. Pero no tienen en Madrid mucha más oferta que aquí. Aquí, pues no sé, nos faltaría un FNAC y no se me ocurre tampoco alguna franquicia de las que salen nuevas. Pero realmente todas las grandes insignias están aquí en Albacete y están por algo. Las grandes empresas no van a lo loco. Se hacen estudios de mercado, se ven las posibilidades de negocio que hay y evidentemente hay negocio para todos. Si no, aquí no estaríamos ninguno. Eso lo supo ver claramente, y sigo la evolución, en 1996 el presidente del Corte Inglés. En el dístico han puesto el director del Corte Inglés, era un poquito más que director, era el presidente, Isidoro Álvarez. Cuando de repente el Corte Inglés en el 95 compra Galerías Preciados, pues bueno, es toda una revolución dentro de lo que son los grandes almacenes del Corte Inglés, porque de hecho compra pues, un montón de pequeños grandes almacenitos repartidos por toda España. En principio todos se pusieron en marcha, no todos funcionaron igual, y lo que sí que tuvo claro Isidoro Álvarez cuando vino aquí a Albacete a ver ese Galerías que se había tocado de alguna manera en el gran lote de Galerías Preciados, lo que sí que tuvo claro es que aquí había que hacer un gran centro comercial. Y todo el mundo y todo el que estuvo presente en esas visitas de Isidoro Álvarez durante esos días posteriores esos meses posteriores a la venta, todo el mundo coincide en lo mismo. Isidoro, cuando llegó a Albacete, dijo: aquí tenemos que hacer un gran centro comercial. Aquí no tenemos suficiente con estas dos tiendas. ¿Por qué? Pues porque vio tu joyería, Vicente. Y porque vio las tiendas que hoy en día están asociadas al Albacete Centro, que están en la Federación de Comercio, porque se paseó por la calle Mayor, porque vio nuestra calle ancha, porque vio el potencial real que había aquí. Cuando eso lo cruzas con los datos meramente estadísticos de población y ves lo que hay alrededor, ya digo que alrededor vamos a fijarnos siempre en norte y oeste, dejamos un poco al margen Levante, porque Levante al final es pues una de las zonas con mayor consumo que tiene nuestro país, ¿no? Pues cuando vio eso Isidoro Álvarez decidió ese mismo día que tenía que haber un gran Corte Inglés aquí. Pero pasó tiempo, porque hubo problemas urbanísticos. No, al final no es que sean problemas urbanísticos, es que el Corte Inglés todos lo conocemos y hasta entonces se había instalado en el centro de las ciudades. En el centro de la ciudad pues, te encuentras siempre pues, en Murcia. Se había abierto, Murcia cumplió 42 años, creo, este año. 42, 43 años hace que se abrió el Corte Inglés de Murcia. Cuando se abrió estaba a las afueras, pero para estos entonces, para 1996, resulta que ya la ciudad había crecido y lo había absorbido. De hecho, el Corte Inglés no hacía centros comerciales a las afueras de las ciudades. Estaba empezando a hacer hipercor, que son hipermercados, para competir con los Prica de turno o con los Alcampo de turno o los Continentes que había entonces también, ¿no? Pero el formato de hipercor no lo vio claro el Corte Inglés aquí en Albacete. Aquí en Albacete, si la fuerza la habían conseguido los pequeños comerciantes y los clientes estaban acostumbrados al trato personal y a la atención al cliente propia del pequeño comercio, el formato más parecido que tiene la empresa a la que yo represento es el Corte Inglés como marca el Corte Inglés, el formato de gran almacén. Y al final es como muchas tiendecitas dentro de un mismo edificio. El formato hiper no es eso. El formato hiper es yo voy con mi carro, lo cojo, lo meto y me voy. Y aquí en Albacete había un potencial bastante más grande que el que te puede ofrecer un hiper. De hecho, el Corte Inglés estuvo barajando distintas ubicaciones. Yo creo que eso, seguro que algunos de los que están aquí, pues todos hemos oído hablar. Pues en la calle Dionisio Guardiola había un solar como muy grande, luego estaba la central contable en la calle del Rosario, que ahí casi, pero por accesos y pensando un poco en desarrollo de la ciudad, pues tampoco
daba para lo que querían hacer. Y bueno, pues pensando, llegaron los demás y no tenían tantos miramientos, ni eran tan exquisitos como quisimos ser nosotros, y fueron abriendo también. Abrió Alba Center con un Eroski dentro, enorme. Era el segundo hipermercado ya en Albacete. El pequeño comercio seguía asustado por lo que le había pasado con Prica, se estaba hablando de qué iba a pasar cuando viniera el Corte Inglés y de repente pues surgió Alba Center en una zona en la que para todos nosotros, los que somos de aquí, pues veíamos, Alba Center está al lado de la zona más deprimida de la ciudad, ¿no? Y daba cierto apuro, a lo mejor, o se pensaba que iba a dar cierto apuro ir hasta allí. Y luego hemos visto con los años pues que ha pasado lo mismo que con el Prica en su día, con Carrefour ahora, que Alba Center está plenamente integrado en la ciudad. De hecho, está cerquísima de la Plaza de las Carretas, y decir la Plaza de las Carretas es decir la calle ancha, y de ahí ya pues es que estamos en el centro, ¿no? Y se ha convertido en un centro de moda referente que Inditex, el grupo Inditex, ha sabido aprovechar estupendamente para llevar todas sus insignias. Inditex, les aseguro que es una gran empresa. No hace las cosas porque sí. No dice, me voy a poner en Alba Center. No, se hacen estudios, se mide, y de hecho pues luego han atraído otras marcas también importantes como Primark. Ahí ya estamos entrando en la locura del mundo globalizado, porque ya al nombrar Primark estamos hablando ya de low cost. Al nombrar Inditex es el inicio. Zara lo que hizo fue democratizar la moda, decían, ¿no? En un principio. Claro, tú si eso se lo dices a Lorenzo López, al dueño de Jaque, que ahora está liquidando, por cierto, y que al final va a cerrar el establecimiento, pues te dirá, oye, esto de democratizar, pues no sé yo, a mí sí que me ha democratizado, ¿no? El pequeño comerciante, cuando aparecieron, de Albacete, en mi opinión, cuando aparecieron estos monstruos y cuando se globalizó todo el mercado, siguieron con su buena atención. Siguieron tratando a los clientes exactamente igual, pero no se dieron cuenta ni valoraron un factor que empezaba a ser fundamental, y era que tenían de alguna manera que empezar a ser gestores, mejores gestores de sus negocios. Ahí hay excepciones también en cuanto a la compra del producto, porque antes de vender, voy a poner el ejemplo de la copa otra vez porque la tengo delante, pero para que yo pueda vender esta copa tengo que haberla comprado a un fabricante. Al final, los comerciantes somos distribución, no fabricamos. Y hay algunos que ya en su época pues ya iban lejísimos a comprar sus piezas de joyería, por ejemplo. Y te voy a coger como referente, Vicente, porque es que lo sé. Y además es un ejemplo de empresa familiar de Albacete y que lo ha sabido hacer muy bien. Y se ha ido adaptando dentro del segmento de la joyería, que es muy difícil, también. Pero sí que es verdad que hubo muchos pequeños comerciantes que no entendía y que además se frustró, y yo lo sigo viendo aún hay casos de pequeños comerciantes que no saben por qué los está abandonando su cliente. Si los tratan igual de bien, pero quizá no están viendo lo que hay alrededor. Para mí es fundamental el que el pequeño comercio se mire a los ojos, pero se miren unos a otros. En Albacete ha habido un problema en los últimos 15, 20 años en los que de repente han llegado todas estas cosas, hemos llegado todas las grandes superficies, que tenemos políticas de empresa y tenemos un camino marcado y lo seguimos, y puede ser mejor o peor, pero el pequeño comercio que lo supo hacer también, cuando cada uno iba por a su aire, pero les entraban los clientes, pero luego no supieron enfrentarse juntos a las nuevas necesidades de alguna manera que les plantean los clientes. Y yo aquí, y puede parecer paradójico que me erija en defensor del pequeño comercio, y lo estoy nombrando durante todo el tiempo, porque es fundamental, porque recordemos que todas las grandes superficies que estamos aquí hemos venido por algo, porque había una semilla, había un germen, porque al final esto se trata ya no tanto de producto, que eso lo tenemos todos, sino de sensaciones. Carmen, no sé si tú te arreglas con internet, pero vamos, con esto o con el móvil, tú ya puedes comprar todo. Puedes comprar esta chaqueta, la podemos comprar por internet, tranquilamente. Entonces, ¿por qué la vamos a comprar en el Corte Inglés o la vamos a comprar en Jaque o la vamos a comprar en Yagüe?
en cualquier tienda de Albacete, porque nos ofrece algo más, porque lo sentimos como nuestro, porque en realidad queremos que nuestro dinero se quede en Albacete. Yo creo que eso lo tenemos que tener clarísimo todos. No es lo mismo comprar a una empresa, primero, que paga sus impuestos fuera de España, o a una empresa que te está, el único, al final de todo, la cadena de producción, lo único que le va a dejar es al señor que te la trae en bicicleta o al empleado de correos de aquí que te lo lleva a tu casa, que entrar de lleno, y yo creo que los consumidores y los clientes lo estamos deseando. En realidad nadie quiere que cuando se compra algo su dinero se vaya a otro sitio, ¿no? Y te interesa al final pues que recaiga en el comercio cercano que tienes tú. Pero es que literalmente se les ha echado a los clientes a la calle, muchas veces. O sea que al final no hemos sabido competir con Internet, no hemos sabido compartir y solo nos hemos quejado de que han venido grandes superficies. Y resulta que con el cabreo generalizado del pequeño comercio y la queja constante, hemos dado la sensación al cliente pues de que somos unos llorones. Y eso es vox populi, y se dice, ¡ay, siempre se queja! El pequeño comercio siempre se queja. Pues a poco que hagamos, esa sensación puede cambiar y pueden volver los clientes. Y de hecho no es que puedan volver, es que estamos ahí todavía, ¿no? Todos, esperando para poder comprar aquí, que es lo que estamos deseando, tanto en grandes como pequeñas superficies, pero no tener que salir de nuestra ciudad. Hay una experiencia, lo nombraba María José en la introducción, que es la Noche Mágica. En mi opinión es un ejemplo de algo bien hecho. Bien hecho, grandes, medianos y pequeños. ¿Por qué en la Noche Mágica te vas a la calle? Al final es algo muy sencillo. Hoy abren las tiendas hasta las 12. Dices, ¿y qué? ¿No? Podrías pensar, bueno, ¿y qué? ¿Y qué me interesa a mí eso? No, pues es que hoy abren las tiendas hasta las 12, pero además, qué buen ambiente hay en las tiendas, porque te regalan flores, porque han puesto moquetas en la calle, porque todos los comerciantes te reciben con una sonrisa de oreja a oreja, porque cuando paso a la tienda a la que voy normalmente y no me dicen nada, me dan una copa de champán, porque además han puesto un descuento. Oye, pues ahí está, si al final estamos de rebajas casi todo el año. Pues vamos a hacerlo en momentos concretos y vamos a ofrecérselo como algo especial a nuestro consumidor, ¿no? A nuestro cliente de alguna manera. Eso que llevábamos haciendo las grandes superficies dentro, a nivel interno, nosotros, con nuestros clientes, acciones de fidelización constantes, pues nunca se había hecho en el pequeño comercio de Albacete, o se había hecho poquito, alguna experiencia. Y esta, pues es una experiencia de éxito, la Noche Mágica. No tiene por qué ser solo la Noche Mágica. Hay 1000 cosas que se pueden hacer por la gente de Albacete para darle un poco de alegría y además responde inmediatamente. Si es que el cliente responde enseguida. Yo abrí una óptica en la calle Ancha hace un par de años y acababa de abrir, se hizo la Noche Mágica y pusieron una serpiente de pitón enorme allí en el escaparate. Yo no sé si lo recuerdan los que salieron esa noche. Pues bueno, solo la gracia de ver que es un comerciante con sonrisa, con alegría y que es capaz de ponerte una serpiente ahí para que tú la veas, para que tú la cojas, pues bueno, crearte un ambiente distinto en la calle, pues ya te hace que te sientas mejor y como que te reconforta el comprarle. Porque partimos de la base, y no nos olvidemos, de que todo está en todas partes. Nadie, muy pocos tenemos ya cosas especiales o únicas. Con lo cual, la única opción por la que yo me voy a decantar por comprar en Albacete es esa, es que me den cariño, qué menos, ¿no? Como lo de los súper, siempre lo digo, ¿no? Que al final acabas decidiendo en qué súper compras por que te tiren las bolsas más o menos fuerte, ¿no? O porque te rompen las cosas antes de llegar a casa, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que nos maltraten de alguna manera como clientes, y entonces esto de Internet, pues a mucha gente le ha dado la libertad de decir, pues ahora compro yo donde quiera y hago yo lo que sea, ¿no? Bueno, en fin, decía que, por seguir el repaso un poco histórico, en el 96 abrió Eroski, abrió Albacenter con sus distintas remodelaciones. Además se ha sabido adaptar muy bien a las nuevas necesidades. Estas empresas, estas grandes superficies cambian de dueño habitual cada X tiempo y el fondo de inversión de turno nuevo que compra el centro comercial pues lo revitaliza y pues se carga los cines y amplía y pone por aquí un pasillo de moda y otro resulta que mete hostelería y luego prueban. Tienen dinero y van probando de alguna manera. Pero prueban en Albacete, no en todas partes, porque nuestra ciudad sigue siendo, aun a pesar del enfado de los pequeños comerciantes en algunos momentos, aun a pesar de no querer hacer cosas, seguimos siendo foco comercial y eso es lo que hay que hacer.
En 2005 ya nos remataron, porque de repente se construyó, bueno, pues todavía hoy se sigue cuestionando, ¿no? Imaginalia. Yo soy de la opinión, sinceramente, de que esto es más fácil. O sea, no es que... No, es un centro bioclimático. Yo me acuerdo que estaba en la inauguración. Un centro bioclimático. Paco, tú estabas, seguro. Era tan bioclimático que tuvieron que poner estufas por todas partes el día de la inauguración, que inauguraron ahora, en noviembre, diciembre de 2005, porque allí hacía ya un frío que pela, ¿no? Cualquiera de Albacete, pues ya decíamos, si no hay techo. Y esto es, si aquí hiela en invierno, lo decíamos todos. ¿Usted de dónde es? ¿Usted que no sabe que aquí hiela en invierno? Y en verano es que va a hacer mucho calor. Y decían, no, es bioclimático, es bioclimático. El aire va a correr por aquí, por allá, y bueno, pues ahí está, Imaginalia, ¿no? Pero el caso es que es otra gran superficie, porque Imaginalia, a pesar de tener muchos locales vacíos, nos puede parecer que tiene muchos locales vacíos, tiene grandes marcas, grandes insignias que están ahí, que no se van a ir, y que van a seguir dando oferta en Albacete porque ganan dinero en Albacete. Porque aquí nadie viene a perder dinero. Está el campo, está MediaMarkt, están los cines, y además te ponen allí la película para que tengas que ir allí, no te la ponen en los otros, ¿no? Porque tienen el monopolio ahora, y en la ciudad de los cines, y de alguna manera pues vino ya a completar la oferta pues con 3 grandes hipermercados dentro de una ciudad de 150, 160.000 habitantes, ahora ya estamos un poquito más, pero tampoco hemos crecido tanto, y claro, pues competir contra 3 grandes centros comerciales y luego mantenerse como pequeño comercio, pues era difícil. Yo entiendo que en esos años pues hubiera también quejas y desconcierto entre los comerciantes. Y al remate fuimos nosotros. El Corte Inglés, que venía pensándoselo mientras le adelantaban por la derecha los Albacenter, los Imaginalia que iban abriendo, pues el Corte Inglés definitivamente encontró la ubicación que quería, en el sitio que quería, y construyó allí pues el gran almacén que todos hoy conocemos. La última foto, por cierto, era que hemos visto, después pondré el vídeo otra vez, pero la última foto es una foto con las personas que trabajamos allí. Porque claro, esto es algo que ha habido que explicar también mucho, y explicárselo, aunque parece mentira, al pequeño comercio. Yo recuerdo perfectamente el día de la inauguración del Corte Inglés. Enfrente había 4 personas repartiendo flyers diciendo, compra el pequeño comercio de Albacete, queremos Albacete más que a nada, ¿no? Y de repente yo miraba detrás en el edificio, yo no trabajaba todavía en el Corte Inglés, el día de la inauguración, pero a mí me sorprendía, porque por otra parte conocía a un montón de personas que estaban súper contentas, familias de Albacete, porque habían encontrado un trabajo en una empresa que estaba creando lo que hoy se crearon más en su momento, porque claro, cuando alguien abre tiene que tener todas las expectativas del mundo, nadie contaba con la crisis, y además pues tienes que coger más plantilla de la que te hace falta para luego el que falle, pues, o el que no llegue al estándar de calidad que tú buscas, pues pueda salir y no haya ningún problema. Pero estamos hablando de 500 familias que trabajamos ahí. Ahí está, en la foto no salimos todos, porque la hicimos el año pasado en Navidad, en esta época, y bueno, estábamos creo que unos 300 o así. Pero son 500 familias de Albacete que tienen trabajo. Y si sumamos otras tantas que habrá en Imaginalia, y sumamos las de Albacenter, entonces, ¿es bueno o es malo esto de las grandes superficies? Porque, claro, decir yo compro en mi pequeño comercio porque lo siento. Bueno, yo cuando hablo con Ángel Collado de la Librería Popular, que es una de las mejores librerías de España y es un negocio envidiable, además hecho muy bien desde el principio hasta el final. Y hablo con él, hablamos de librero a librero al final, y le digo, es que tenemos 7 personas. Y no llegamos con esto, y a lo mejor tiene que salir una o tenemos que reducir una jornada, y nos contamos las preocupaciones al mismo nivel, de alguna manera, porque son 8 familias de libreros, bueno, de 1000 libreros, y él tiene otras tantas o más trabajando en su librería. O sea que al final no dejamos de ser una tienda más de Albacete, todos. Unos un poquito, hombre, yo tengo que apostar por la mía, evidentemente, y además me da mucho gusto porque al final la cabeza sigue siendo de momento una empresa totalmente nacional, 100% española, que paga sus impuestos en España al final. El resto de grandes superficies, pues hay de todo.
Pero al final sí que es verdad que tenemos que mirar también pues con buenos ojos a esas grandes superficies que decidieron un día no irse a Ciudad Real o a Cuenca, y aquí estaríamos yéndonos a comprar a Murcia, porque al final el que quiere comprar y el que quiere, y se ha convertido en un ocio, tú ahora buscas un sitio donde pasarlo bien y encontrar oferta. Si no lo tuviéramos en Albacete, nos iríamos a otros sitios, y la riqueza y el trabajo se hubieran quedado en otras ciudades y no en la nuestra. Entonces, pues bueno, yo llevo desde unos años trabajando, porque esto me lo creo, y me creo en mi ciudad, y llevo unos años trabajando, 10 años en el Corte Inglés, y yo creo que desde el primer día, el primero de mis propósitos fue el unir por una parte a ese gran pequeño comercio de Albacete, que sigue existiendo, que sigue estando y que sigue apostando, pero claro, pero eso es muy difícil porque hay de todo, ¿no? Al final cada uno somos como somos. Pero seguimos luchando con eso, y creo que además es el futuro, ¿eh? Que el pequeño comercio se una, que las grandes superficies estemos ahí también, porque cuando el día que nosotros miramos los números y decimos, qué gran día de venta hemos tenido hoy en el Corte Inglés. Llamo por teléfono a una tienda del centro y me dice, qué buen día he tenido hoy. Y si llamo por teléfono a Imaginalia me dicen, estaba esto hasta arriba. ¿Por qué? Porque hemos conseguido despertar eso, que es la clave que consiguieron los primeros que empezaron, que es que Albacete siga siendo, a pesar de los que estamos aquí, de las cosas que vamos haciendo mal, foco de atracción comercial. Todo el comercio de Albacete puede vivir y puede vivir muy bien, y esto puede crecer muchísimo más si vamos todos juntos, de la mano, si se hacen acciones juntas, si las administraciones, a las que hay que lanzar pues el guante siempre, también abogan por ello, porque claro, dar licencias urbanísticas es lo más fácil, pero luego hay que estar ahí también apoyando, y para eso, bueno, hay que decir que hay un plan de dinamización comercial puesto en marcha desde el Ayuntamiento. La Junta de Comunidades quizá tiene sus ayudas, pero el caso es que tienen que seguir ahí, y tienen que seguir sin polémicas y sin discusión ninguna. Apostar por el comercio de Albacete es apostar por el turismo de Albacete, porque al final todo va junto, y por la hostelería de Albacete. Si no, que le pregunten quiénes son los más contentos, la noche mágica acaban los hosteleros, que todos, llega un momento en el que tú estás abierto hasta las 12 y dices, ya no hay clientes, y están todos cenando y están tan contentos, ¿no? La hostelería está encantada. Quiero terminar porque quiero que haya un huequecito, no sé cómo voy de tiempo, María José, pero quiero atender a todas las preguntas que tengan y a todo lo que surja. Pero sí que también pues tengo que abogar por algo que yo sinceramente a nivel personal no tenía tan claro hace unos años, pero que ahora ya tengo clarísimo. Y es la materia de horarios y de aperturas comerciales. Y lo digo de corazón. Mi empresa aboga por la libertad total de horarios, por la libertad total, más o menos lo que pasa en Madrid, lo que se liberalizó todo y bueno, cada uno ya pues que haga la guerra por su cuenta. Al principio pues parece como muy canalla, ¿no? Dices, madre mía, se te plantean muchas cosas, entre otras cosas lo primero que piensas es en los trabajadores, que muchas veces los tiran ahí delante pues a algunos grupos de interés diciendo, pobres trabajadores de las grandes superficies. Y yo que soy trabajador de las grandes superficies, digo, pues hombre, yo tengo un convenio colectivo envidiable, porque vamos, sinceramente, viendo el convenio de grandes almacenes firmado, además, por Comisiones Obreras, por UGT, por los 4 sindicatos, 2 sectoriales y luego los 2 generalistas, es que es un gran convenio. Y que, por supuesto, si el centro comercial abre 30 días seguidos, yo no trabajo 30 días seguidos. Hombre, yo a lo mejor incluso lo decido, porque estoy ya en un estatus de directivo de empresa en la que, bueno, estas cosas pues ya no se ven y además eres tú mismo, ¿no?, el que se ofrece. Pero que nadie dude que cada uno de los trabajadores que trabajan en las grandes superficies están regulados completamente por su convenio colectivo, tienen sus horas semanales máximas, sus horas anuales máximas, tienen sus calendarios de trabajo, que yo he trabajado en otros sitios antes de trabajar aquí en la distribución, nunca había tenido un calendario en el que pone qué días voy a trabajar a lo largo del año. Puede haber modificaciones, pero mínimas, pero yo ya sé a principio de año lo que voy a trabajar. Y luego además tienen un sistema de retribuciones, bueno, pues que no son los más altos del mundo, pero tampoco son los más bajos del mundo. Y luego estamos hablando de nivel de estabilidad laboral de superior al 90%. Entonces,
¿por qué se habla de las condiciones de los trabajadores de las grandes superficies? Bueno, pues no lo sé. Yo desde mi experiencia les puedo decir que muy a gusto y que pienso que, hombre, todo el mundo quiere más, siempre, pero de momento no es lo peor que hay por ahí, ¿no? De hecho, que se lo cuenten pues, a la gente de hostelería, por ejemplo, que también trabaja los domingos o trabaja, no sé, por las noches, o al final cada uno tiene su trabajo, ¿no? Es como si la policía se queja porque tiene que hacer noches. No, mire usted, pues, sí, dentro de su trabajo, pues, pero eso sí, hace usted noches, pero luego le pagamos, descansa y está regulado de alguna manera. Pues dentro, aclarando eso, el marco en el que yo ya he vivido y puedo confiar plenamente, pues sí que es verdad que creo que la libertad horaria es fundamental. Pero es fundamental porque al margen de Internet, que está 24 horas, evidentemente, 365 días, por lo cual esto ya se ha abierto a la veda. Ahí hay una máquina que tú tienes y que está trabajando y está vendiendo. Entonces, ¿por qué le ponemos puertas a Internet? También hay quien lo dice, ¿no? No se debería dejar que las páginas de venta estuvieran 24 horas. Eso es prácticamente imposible y además yo creo que sería un paso atrás. Porque, entre otras cosas, la liberalización horaria viene porque ustedes, porque yo, como cliente, la queremos. Incluso aunque a veces digamos que no la queremos y lo demostramos con hechos y lo demostramos cada domingo de apertura que tenemos. Entonces, si de repente, yo hoy hablaba como en estas conferencias siempre hay una entrevista previa con la tribuna, le decía, a ver qué es lo que he dicho que se entienda bien. Voy a decirlo ahora y a ver si me explico bien y a ver mañana qué sacan, que no lo sé. Pero yo ponía de ejemplo de alguna manera el comercio asiático. No es ejemplo en muchas cosas, entre otras en temas de empleo, ¿no? En lo que estábamos hablando. Pero sí que es verdad que luego saben tener los ojos bien abiertos y ver qué es lo que queremos. Hay ejemplos recientes, pero que no quiero utilizar. Voy a utilizar el del Mundial de Fútbol. Cuando España ganó el Mundial de Fútbol, aquí llevábamos locos todos, ¿no? Con la cara pintada de la bandera de España, una bandera aquí, gorras de España, pin de España, era todo España y todo nos lo habían vendido los chinos. Porque nosotros no teníamos banderas de España, teníamos 4, no supimos reaccionar, pero ninguno, ni grande, ni pequeño, ni mediano, o sea que no había insignias, se hubieran vendido bien, en joyería, ¿no? Supongo. Yo creo que había para todo en esa época porque todos estábamos locos con España, ¿no? Y ellos nos demostraron que hay que estar con los ojos abiertos y esto de los horarios, pues, ¿qué horarios? Hay que darle al cliente lo que quiere. Y los clientes queremos porque, entre otras cosas, se ha convertido en ocio, el comercio, el tiempo que tenemos es poco y para estar en pareja y en familia es muy poco y lo utilizamos también para realizar nuestras compras y para vivir experiencias de alguna manera, ¿no? Es la experiencia puente de Navidad que digo yo siempre, que hay mucha diferencia entre tener las luces de la calle encendidas de Navidad o no tenerlas, porque el de Quintanar tiene que decidir qué hace esa tarde. Y si en Madrid están las luces encendidas, pues es que es un paseo. Se va a Madrid y las ve. Pues vamos a ver si un día del puente todos vamos, o muchos vamos a Madrid a ver las luces, ¿no? Pero, hombre, vamos a intentar que por lo menos una tarde o un día vengan aquí. Y si además conseguimos que las tiendas estemos abiertas, pues mucho mejor, porque va a haber negocio y porque vamos a, entre todos, pero ahí hay que ir de la mano, porque si no, el pequeño comercio se está quedando atrás. Es difícil, porque yo sé que no puedes estar abierto 7 días si eres un autónomo y tienes pues un negocio familiar, pero habrá que reciclarse y mirar adelante y saber hacer lo que hace la hostelería. Yo llevo haciéndolo toda la vida. La hostelería de repente descansan el domingo por la noche y el lunes, o descansan un martes. ¿Por qué no puedes cerrar tu tienda un martes? Si a lo mejor es un día que no haces nada, pues tendrás que pensar nuevas alternativas, ¿no? Y sobre todo, pues inventarse acciones y seguir vendiendo Albacete como creo que, sinceramente pienso que es lo que es. Una gran ciudad que supo atraer a muchas grandes superficies, alguna más quedará por venir, por cierto, esto no se va a acabar, y tenemos que ir todos juntos, de la mano, sobre todo para dar una imagen de verdad de ciudad, Albacete, ciudad de compras, que es un eslogan que anda por ahí, pero que yo creo que habría que potenciar mucho más. Bueno, pues muchísimas gracias y sinceramente de verdad que yo pretendía que esto más que fuera una charla, pero luego es que hablo mucho.
Entonces, y me gusta mucho y me apasiona mucho y soy muy de Albacete, yo siempre lo digo, y entonces me gusta. De hecho, yo soy, ya como experiencia personal, yo entré al Corte Inglés y no tenía tarjeta del Corte Inglés, sería el único que no tenía. Entonces ellos pues no querían alguien que conociera el Corte Inglés, querían alguien de Albacete y que fuera lo que yo. Yo me peleo constantemente con el Corte Inglés, en el buen sentido de la palabra, para hacerlo de Albacete. Y entonces pues eso es en eso andamos, ¿no? En ser uno más y convertir pues una gran empresa, ponerle cara de alguna manera, darle espíritu y el alma de mis 499 compañeros, pues ponerla yo allá donde voy y que se nos vea, pues oye, alguien, pues eso, gente de Albacete que está luchando porque Albacete siga siendo lo que es. Muchísimas gracias por haber estado tan atentos y se abre, si todos quieren, pues una ronda de preguntas de las que quieran. Muchísimas gracias, Víctor, y yo creo que ha quedado más que demostrado que Albacete, lo nuestro, lo cercano, y así es, Víctor, y la mejor opción que podía tener el Corte Inglés. Me reafirmo. Bueno, abrimos ese turno de preguntas. Entonces, como todas las semanas, levantan la mano y voy hacia donde esté la mano levantada y ya pueden formularla. Y yo voy a atender ya de pie. Venga. Y así estamos como un poquito más cerca. ¿Vale? Vale. Por aquí. Y además conocido. ¿Qué tal? Hola, Víctor. Buenas noches. Me ha gustado mucho lo que has contado. Gracias, Julio. Yo siempre he sido muy fan tuyo. Y yo tuyo. Y sabes que nos queremos mucho y somos muy amigos. Bueno, el análisis que has hecho de la evolución del comercio de Albacete en estos 40, casi 50 años, yo como soy mucho más viejo que tú, pues lo conozco casi todo. Hay un dato que a lo mejor creo yo que no has analizado, o por lo menos has pasado de puntillas, y es que en esa foto que tú, y sobre todo la anterior que has puesto, hay una cosa que, a pesar de todos los cambios de Albacete, no ha cambiado, y es las aceras. Es el eterno problema que tiene el centro de Albacete por unos comerciantes que yo creo que no han sabido ver el futuro en ese sentido, y es que sigue siendo esas aceras, de ese tamaño. El fin de semana pasado... ¿Soy yo? No sé. No. El fin de semana pasado salí a pasear, a dar una vuelta y me tuve que ir de la calle ancha porque no se podía andar de esas aceras tan estrechas. Y los comerciantes no se bajan de la burra de que los coches tienen que pasar por el centro de Albacete. Es difícil, hombre, yo creo, y a lo mejor hay aquí algún comerciante o alguien que ha apostado porque no se peatonalice, sobre todo la calle ancha, que nos metemos ahí en la cabeza, la calle ancha, la calle ancha, la calle ancha. Bueno, la calle ancha, vamos a ver, es más, ¿no? Si al final hay que hablar de ciudad. Yo creo, sinceramente, creo que es un debate de hace 15 años. No, a lo mejor 30 no, pero 15 sí. Si nos vamos pues tenemos ejemplos, Cartagena, otro tipo de ciudades. Al final se ha probado y funciona. Entonces, no conozco de verdad, fíjate, nosotros estamos en el centro de las ciudades. El Corte Inglés está establecido en el centro de las grandes ciudades, de muchas. Y estamos en muchas zonas comerciales que son peatonales. Y ha apostado desde el principio el Corte Inglés por la peatonalización. Porque al final, eso sí, hay que todo tiene que ser planificado. Lo que no se puede hacer es a lo loco. O poner una valla, cortar una calle y punto. ¡Hala! Ya es peatonal. No. Hay que pensarlo y para eso hay técnicos en movilidad. De hecho, creo que en Albacete se está trabajando, en mi opinión, mucho más lento de lo que deberían. Pero bueno, creo que es algo que habrá que pensar, sí, por supuesto. Las aceras sí son más anchas, porque se hizo una remodelación cuando pusieron el colector nuevo y un poquito que ya por lo menos quitaron el aparcamiento, que eso ya era horrible tener ahí el aparcamiento, pero claro, luego tenemos las cargas y descargas que tienen que hacerse, y si no es delante del escaparate de Vicente, mejor, que tiene siempre todo lleno de furgonetas, ¿verdad? En fin, es difícil el asunto de la movilidad en general y creo que afecta directamente al comercio. En todo caso, lo que sí que creo fundamental es que el comercio participe del debate de la peatonalización o de qué zonas se peatonalizan y cómo se hace de alguna manera. Pero hay que estar abierto. Yo totalmente a favor de la peatonalización porque es que ha funcionado ya. Entonces lo dejamos todo preparado. Se hicieron ahí los aparcamientos que se suponía que tenían que atraer a los vehículos para que... Y al final pues, se quedó ahí pues porque creo que ha habido poco arrojo político
y bueno, es algo que tendrá que salir. ¿Algo más, José Julio? ¿Alguna cuestión más? ¿No? Vale. ¿Alguna pregunta más? Voy para allá. Hay que decir, para el que no lo conozca, que José Julio además es ecologista. Sí. Entonces, claro, eso es... Voy allí primero. Y muy buena persona. Sí. Y muy buena persona. Y eso sobre todo. Y muy de Albacete también. Aquí, Víctor. Sí. Hola, buenas tardes y muchas gracias por tanta mención. Es un placer. Vamos a ver, me parece que el Corte Inglés es una de las empresas que más gasta en publicidad. Esta tarde me has hecho una publicidad impagable. La peatonalización o no de Albacete es mucho más lejana. Siendo todavía presidente de la Cámara, presentamos un proyecto para hacer una remodelación del centro de Albacete, que está presentado en el Ayuntamiento y lo recibió don José Jerez. O sea que esto ya va de lejos, ¿no? No se ha conseguido nunca una unidad de criterios entre los que exigen todo y los que no quieren nada. El problema es que habría que llegar a una solución intermedia. Lo que sí que es cierto es que el centro de Albacete está perdiendo mucho. El comercio pequeño, no hablemos de pequeño comercio, no, sino simplemente del centro de Albacete. Porque si ahora contemplamos el nuevo plan de ordenación de la ciudad, que se ha aprobado el día 8 de... Bueno, se ha propuesto por la Junta de Comunidades el día 8 de septiembre y salido en el boletín oficial, queda lo que es zona histórica de Albacete, que va desde el Sembrador hasta la calle de Tinte, curiosamente, y no hasta la Farola, porque hay edificios muy conservables, gracias a la antigua Cámara de Comercio, hoy nada. Entonces sí que es cierto que si te das un paseo, tranquilamente, verás que hay 62 establecimientos cerrados. Esto significa que el pequeño comercio está sufriendo, se está trasladando o lo que fuere. El razonamiento pues puede ser múltiple, pero lo que sí que es cierto y de verdad insistimos es que el centro de Albacete está perdiendo. Y si pierde el centro de Albacete, sí que es cierto y estoy de acuerdo contigo que pierde todo. Lo pierde todo. Pierden los grandes almacenes, pierde todo el mundo. Porque el que viene a Albacete inevitablemente no se va a las afueras a ver Albacete. Cuando viene a Albacete, sea más bonito o feo, a mí me parece precioso, para eso soy de aquí, sea más bonito o feo, tiene que venir a ver la catedral, la calle Marqués de Molins, que es nuestra calle emblemática y todo eso. Si está desatendida, si hay unos locales ahora cerrados, horrorosamente cuidados y mantenidos, pues te estamos perdiendo esa pequeña cualidad, que es adicional además, y aquí estamos. El pequeño comercio está sufriendo indudablemente. Totalmente. Pero no por pequeño comercio, no, sino por deslocalización. 61 tiendas cerradas en ese tramo. Totalmente de acuerdo. Y gracias. Totalmente de acuerdo, pero si te das cuenta sí que se ha revitalizado muchísimo la calle Zapateros, por ejemplo, que yo siempre la pongo, la calle Zapateros, no, la calle Zapateros no. La continuación sí, la que llega hasta el conservatorio, ese tramo, ¿esa es la calle Zapateros? Pues la calle Zapateros. Al final hay un problema también de precios en los alquileres y bueno, hay varias cosas. Yo creo, nosotros tenemos 2 tiendas en el centro. De hecho, el Corte Inglés tenía una opción muy clara y era, bueno, me he gastado, por lo que me he gastado, en hacer unos grandes almacenes como Dios manda, donde damos servicio de todo en Avenida de España, pues voy a cerrar mis tiendas de Tesifonte Gallego y de La Cava. Podríamos haberlo hecho tranquilamente. De hecho, el proyecto estaba encima de la mesa y se decidió que no precisamente por eso. Porque si se apostaba por la ciudad, se apostaba por la ciudad. Y porque nosotros estamos en la avenida porque no había hueco en el Altozano. Si no, estaríamos en el Altozano, ¿no? Pero el hecho de dejar La Cava y dejar Tesifonte abierto con otra enseña, porque ya no tenía sentido y pusimos Esfera, fue por eso. Fue por, de alguna manera, que el centro siguiera vivo. Nosotros, el formato, no digo que sea malo, pero el formato Imaginalia no es el nuestro. Nuestro formato no es ponernos a las afueras de la ciudad al lado de una gran vía de comunicación. En otras ciudades a lo mejor sí, aquí no. En Guadalajara, por ejemplo. Guadalajara, el ejemplo que tenemos es el corredor de Lenares. Ahí al final vas por una autovía y tienes centro comercial. Nos hemos puesto ahí, claro, porque había que ponerse ahí y competir. En Albacete no. En Albacete nuestro formato no es venga usted de Quintanar y quédese a la entrada de Albacete y luego vuelvas a su pueblo. No. Es
pase usted a Albacete, que Albacete tiene mucho que mostrar, de alguna manera. Y por eso seguimos con esas 2 tiendas abiertas que, sinceramente, no nos hacen falta, de alguna manera, ¿no? ¿Hemos hecho algo raro? En la calle del Tinte también tenemos otro local y lo mantenemos ahí, chiquitito, pero lo mantenemos. Y luego el problema de la calle ancha es enorme. O sea, al final ahí alguien tendrá que pensar qué pasa con el... Sé que han hecho alegaciones las asociaciones de comerciantes para que no se proteja en exceso el centro de la ciudad, porque, claro, es que pasamos de un extremo a otro. De repente llegan, ponen la clínica dental, arrancan las rejas del edificio de Bancaja de toda la vida, nos echamos todas las manos a la cabeza, esto cómo ha sido, porque no estaba protegido, y claro, pues alguien, no con mala fe, sino con buen criterio, desde Toledo, dice, pues esto hay que protegerlo. Vamos a proteger lo poco histórico que tiene Albacete, que bueno, han delimitado, yo tampoco entiendo lo del límite de la calle del Tinte, no entiendo que no llegue hasta la punta del parque, ¿no? Como mínimo. Pero claro, es que al protegerlo con el proyecto que había o que tenía encima de la mesa la Junta de Comunidades, eso, claro, es que te crea una serie de problemas enormes para instalarte como comerciante dentro de un local, porque ya no puedes tocar nada, porque las paredes tienen que ser de este estilo, porque el cartel ya no puede ser tal, con lo cual al final acaba ahuyentando de alguna manera al comerciante que se va a calles adyacentes, que es lo que ha ido pasando un poco en los últimos años. Ahí hay que estar atentos, como me consta que se está, Albacete Centro llevó las propuestas, que además también salieron de la Fundación Campoyano, también ha estado apostando, y la propia Federación de Comercio de FEDA es la que también ha propuesto o ha hecho firmes las alegaciones. Y sí, creo que es algo importante y que hay que tener muy en cuenta. Hay que proteger, pero dejando de alguna manera que se pueda hacer. Ahí seguro que tenemos que encontrar la manera de que puedan convivir un comercio que quiere instalarse en un local que es histórico, si es histórico, pero está cerrado y lleva 30 años o 20 años cerrado, pues yo creo que ha perdido todo el sentido del mundo protegerlo, ¿no? Porque es que acaba como alguno que ha acabado ya, ¿no? En ruina y fuera. Carmen. Vamos a ver, yo quería romper una lanza, porque tú has dicho que Albacete es un centro atractivo para las grandes empresas en su localización y puesta en marcha. Yo viví el momento importante que Prica, cuando en la primera de las superficies grandes que se quiso instalar aquí, la gran polémica que se armó. Entonces yo creo que mucha de la responsabilidad de que esto se haya podido hacer también está en las personas que en ese momento tienen la decisión, que era el ayuntamiento. Yo estaba entonces en el ayuntamiento y claro, es que para esto hay que tener mucha visión de futuro. El político que tiene la responsabilidad de que su población se haga grande tiene que mirar a grandes logros, no ver de hoy para mañana, sino de hoy para siglos incluso, en una visión amplia. Y me parece perfecto que ahora mismo se pueda acceder a Albacete sin grandes cortapisas, porque la que se armó cuando Prica fue terrible. Claro, el pequeño comerciante se rebordecía contra el que le instalaran una gran superficie, pero como tú has dicho, 500 familias viven de eso y esas 500 familias son de Albacete y así sucesivamente. Entonces a mí me parece un gran logro que también las autoridades en ese momento tengan la suficiente visión para dar entrada a personas que van a engrandecer tu ciudad. Como buena política, hasta el final defiende, y es verdad, yo creo que en eso yo estoy, con que las distintas corporaciones lo hicieron bien, hicieron lo que tenían que hacer. No se le puede poner puertas al campo. Al final era apostar o por tu ciudad o porque se fueran ahí. Tenemos ejemplos, pero bueno, tenemos ejemplos incluso en Portugal, en Oporto, el Corte Inglés, problemas, ¡pum!, Gaya. Como si aquí te pones en Barrás, o Barrás, no, en La Gineta. Pues ya está, me pongo en La Gineta, porque es el que no me está dando problemas, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que tu población me la llevo, porque me la voy a llevar. Y eso pues ha pasado en alguna otra población. Algún ejemplo tenemos aquí en Castilla-La Mancha también, con alguna capital donde que sí, que no, que sí, que hay mucho problema, que aquí no, que aquí sí, que al final me pongo en otro sitio. Y tenemos, pues ahí está el Corte Inglés de Talavera de la Reina, y en Toledo capital no hay Corte Inglés. Entonces, pues bueno, yo creo que lo hicieron bien las distintas corporaciones.
Buenas tardes. Hola, Laura. Hola, Víctor. Siempre un placer oírte. Bueno, yo quiero deciros que yo represento al pequeño comercio de Albacete y a la asociación Albacete Centro, que entre otras cosas nos conoceréis sobre todo por el tema de las noches mágicas, que somos un poco los pioneros y los que hemos sacado esto para adelante. Entonces, contestando un poco a lo que comentáis de los arreglos de la calle ancha, de la peatonalización, pues bueno, comentaros que tanto nosotros como otras asociaciones, como por ejemplo la Fundación de Vicente también, estamos trabajando con el Ayuntamiento dentro del nuevo plan de movilidad para intentar hacer un Albacete accesible, pero no un Albacete que quede lúgubre y cerrado. Entonces, claro, no es fácil contentar a todos, hay gente que quiere peatonalizar, gente que no. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy ambicioso, va bastante más lento de lo que debería, pero sí es cierto que cada uno de nosotros hemos hecho las propuestas que los comerciantes nos han ido dando para que las llevemos al ayuntamiento y en ello estamos. Se va a empezar por una zona de Albacete por la calle Rosario, todavía no es seguro, no hace más que salir la prensa que Albacete va a ser peatonal, la calle Ancha va a ser peatonal, Rosario, pero bueno, para eso falta mucho. O sea, nosotros hemos aprovechado que ahora mismo hay unos fondos europeos para arreglo de calles y entonces nosotros hemos dicho al ayuntamiento que priorice y arregle aceras, arregle calles, ilumine calles antes de cortarlas con una valla amarilla. En eso estamos y parece que nos van a hacer caso. Y en cuanto a lo que dice Vicente, pues lo del tema de la Junta de declarar el centro como conjunto histórico, pues es una auténtica aberración para la ciudad. Una cosa es proteger un edificio singular y otra cosa es que una persona que viva en el Paseo de la Libertad no pueda cambiar su bañera por un plato de ducha sin consultar a la Junta de Comunidades. Entonces, bueno, hemos presentado las alegaciones junto con la Fundación, la Federación, tanto al Ayuntamiento como a la Junta de Comunidades para que esto no se lleve adelante y, como dice Vicente, ahí hay 61 locales cerrados, pero en el centro hay casi 100. Entonces, es una pena. Dar las gracias a Víctor, que siempre apoya al pequeño comercio y que siempre está ahí para lo que necesitamos y hacer del Corte Inglés un comercio un poco más grande, pero un comercio de Albacete. Muchas gracias, Laura, y qué gran labor se realiza, ¿verdad?, desde vuestra organización y todo lo que lucháis. Hay una última pregunta, muy rápida, la pregunta y la respuesta, Víctor, porque enseguida nos tenemos que marchar. Buenas tardes, Víctor. Hay 3 temas que has tocado muy de pasada que yo quisiera preguntar. ¿En qué medida ha afectado a la situación del pequeño comercio los márgenes comerciales, los horarios de comercio y el tema de que la mayor parte, que eso sí lo has mencionado, de los comerciantes son autónomos y o están las 24 horas del día y los 7 días de la semana al frente del comercio, lo tienen bastante difícil el competir con una gran superficie o con un centro comercial como el Corte Inglés. Bueno, el tema de márgenes, todo el mundo ha reducido márgenes en los últimos años. La verdad es que había comerciantes que te confiesan abiertamente que han trabajado con márgenes del 400% en textil muchos años. O sea, eran el rey del mambo. Era yo el único que tenía, no sé, es que no quiero decir nada porque siempre le vamos a poner cara a alguien, ¿no? Copa, no decía copa, era el único que tenía copas redondas y entonces las ponía a este precio, estaban comprándolas a 1 euro y las vendían a 20 y las comprábamos, porque no había más. Claro, cuando la oferta aumenta, pues evidentemente tienes que entender que tienes que bajar tus márgenes, tienes que bajarlos sí o sí. Luego también es verdad que con los años y sobre todo estos últimos años ya, si nos venimos aquí a los años de crisis, o sea, esto ha sido una auténtica pelea y una locura por los márgenes y por intentar mantener algo y gente vendiendo por debajo de coste porque necesitaba liquidez al final, ¿no? Tienes que hacer caja para poder hacer. La situación es muy difícil para un pequeño comercio, yo lo sé. Y sinceramente pienso que la lucha es dura, ¿no? Y que
Pero también es verdad que se tiene que profesionalizar de alguna manera el comerciante y no todo el mundo. Y mira, una frase muy de antes, pues le he puesto al chiquillo una tienda. Es que es verdad, era eso, ¿no? Pues le he puesto al chiquillo o a la chiquilla, ¿no? Se ponía una tienda y la llevabas, abrías las puertas, vendías y ya está. No, ahora tienes que ser empresario, aunque seas autónomo, pero tienes que tener unas mínimas nociones. Hacer un proyecto en condiciones y poder saber dónde vas, con qué márgenes vas a trabajar, dónde vas a comprar. Y luego lo de los horarios, yo de verdad que apostaría por... y además es que le funciona a algunas tiendas, ¿eh? O sea que y ya lo están haciendo tiendas pequeñas, sobre todo las que empezaron en Fuencarral y en alguna zona también determinada de Madrid, que abren cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren. Pero eso si un domingo no están cerrados, porque saben que es el día que venden. Entonces, es simplemente, y es duro, porque a lo mejor tú, lo más cómodo es trabajar de lunes a viernes y de 8 a 3, pero para eso hacemos oposiciones, ¿no? Pero si no, si te metes en esto del comercio, tienes que saber que tienes que estar un poco más abierto y que es así, que las reglas de juego han cambiado. Pero es que además... No es que se vengan a comprar al Corte Inglés, es que al final, cuando nosotros cerramos, sigue otro abierto, que es lo que decíamos. Es que ahora con Internet ha cambiado todo completamente. Y luego tenemos la suerte de estar aquí en Albacete y no hemos hablado del efecto frontera. Pero tú imagínate los comerciantes de Guadalajara. La ciudad los domingos hace zoom. Todo el mundo a la Plaza Mayor a pasearse, pero la de Madrid, no la de Guadalajara. Todas las tiendas abiertas. ¡Ay, qué alegría Madrid! ¿Cómo está Madrid de bonito? ¿Cómo está Madrid de bonito? No, ¿cómo está Madrid de abierto? Y al final es eso, lo que hace que esté bonito es que está abierto, porque la gente no va solo a pasear. Aquí la calle ancha antes se paseaba, ahora no se pasea. ¿Dónde están? Pues donde el ocio lo cambiamos y nos vamos a otras cosas. No sé si te he contestado a las 3, porque eran 3. Lo de los autónomos es que es duro, pero en cualquier ámbito, no solo en... Claro, lo que pasa es que al final pues tienes que, no sé, es como la hostelería, es que también la mayoría de los hosteleros son autónomos y no se están quejando ellos. Otra cosa ya es el trabajador, no tiene unas condiciones a lo mejor tan buenas, pero el autónomo abre un bar y aquí a muerte porque tengo que funcionar. ¿Y cómo voy a cerrar a mediodía para irme a comer si es cuando yo tengo que dar de comer? Pues a lo mejor si tengo una tienda y la he puesto en este sitio, igual que se pone una cafetería enfrente de los juzgados para saber... y haces tu negocio con los desayunos, pues y tienes la posibilidad de descansar, pues otro estará en otro sitio que tenga que abrir un domingo o cerrar los martes, porque está en una zona más residencial. Es que ahora tenemos barrios residenciales también, ¿no? Todo lo de la Facultad de Medicina, todo esto que está creciendo. A lo mejor ahí no hace falta ni siquiera estar abierto siempre. Ahí cada uno tendría que hacer su plan de negocio y de verdad, por eso hay que ser un poquito más profesionales. Es lo que nos requiere, yo creo, que la situación general. Bueno, yo antes de irme sí que quiero decir unas últimas palabras, que no sé si las va a decir Carmen, pero yo animaría a todos los que estén aquí, que no son socios, a que se asocien a Aluex, porque el trabajo que hace esta gente es estupendo y aquí, pues este tipo de conferencias, la mía seguro que no va a ser la mejor del ciclo, hay muy grandes ponentes, nadie cobra ni un duro, todo el mundo viene con mucho cariño, pero es verdad que requiere de mucha dedicación. Entonces yo animo de verdad a que se hagan socios, Yo no sé si lo iba a decir ella, pero lo digo yo. Decía que desde la asociación, desde Aluex, en este caso, pues aquí con la presidenta representada por Carmen, quería tener un detalle con Víctor para agradecerle su participación hoy con la asociación. Es que ha habido un cambio de regalo, hay que decirlo todo. Esta Carmen no guarda el secreto. Bueno, y ya solo, Víctor, te pedimos que firmes en el libro de firmas de Aluex. Y a todos ustedes, muchísimas gracias un lunes más por acompañarnos, que tengan felices fiestas, que descansen, que disfruten y nos vemos después de Navidad, Año Nuevo y Reyes. El 15 de enero volvemos a estar aquí, lunes a las 6:30 de la tarde, ya les he dicho, con la arquitecta Carmen Real Tomás, para hablar sobre el arquitecto Francisco Jareño. Así que nada,
Felices fiestas y muchísimas gracias.